conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este programa Guamaitlán y Nicashnok. Bien, como en todos los programas, porque puede haber gente que recién sintoniza estos podcasts, informamos que estos extractos de estudio que Daniel Gagliardo ofrece todos los días miércoles y sábados en el Campo Sierra del Cielo son utilizados para realizar estos programas. Entonces el equipo de producción los graba y después va sintonizando cómo ordenar los temas que se van tratando, titulamos y demás. Y bueno, acá el hermano va a hacer otros aportes, ¿no? Sí, que además están estos programas basados en la bibliografía de UXIM, que son todos los libros escritos por Daniel Gagliardo. Él es un instructor de cosmosofía quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba el Centro de Servicio Planetario llamado UXIM. Todos sus libros los podés encontrar escritos en castellano, traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar. También en Amazon y en Mercado Libre. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que aquí moramos. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Más información visita uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. Toda la música que vamos a estar escuchando es original de UXIM. Bueno, adelantamos el título del programa de hoy. Las civilizaciones internas son eslabones de corriente de vida solar y cósmica. Y al respecto vamos a estar leyendo durante el transcurso de este programa el cuaderno de notas número 1. En principio vamos a leer sobre la nota número 1, la página 3 y 4, porque en esta oportunidad y en las lecturas siguientes, en este cuaderno de notas, a través de Gagliardo se desarrolla la existencia de civilizaciones intraterrenas. Unos pocos años atrás, a través de un instructor válido en aquel momento, había hecho las primeras revelaciones. Aquellos que las escuchábamos, recordamos nosotros cuando a través de una hermana de camino que nos habló de estos temas, las escuchábamos y no nos parecían nada extraño. Es decir, no se hablaba de civilizaciones subterráneas, sino intraterrenas. Y escuchábamos con mucha atención cómo era eso. Claro, después nos vamos aprendiendo que la instrucción llega primero por dentro de uno y después, cuando eso ya está ahí pulsando, pujando, podría llegar a ser que te llegue la información más concreta a través de un cuaderno, a través de una persona. Esa fue así un poco la experiencia personal. En estos momentos vamos a hablar, en esta oportunidad, sobre civilizaciones intraterrenas. Pero a partir de hace pocos años, Gagliardo, a través de su canal, ¿no es cierto?, a través de su expresión, dio la revelación que aparte de haber civilizaciones intraterrenas e intraoceánicas, que en aquel entonces ya se hablaba, dio como revelación que también había otras dos civilizaciones internas, que son las intraígneas e intraaéreas. Estos escritos no mencionaban eso, no era todavía la oportunidad de que esto se revelara. Entonces vamos a hablar exclusivamente de las intraterrenas. Entonces vamos por el cuaderno de notas número 1, la nota número 1. Actualmente el planeta pasa por una etapa de implantación de elementos de la vida cósmica. Dichos elementos son de carácter sutil. Quiere decir
que están destinados a colaborar con la sutilización de la materia planetaria. Corrientes de vida solar y cósmica participan de esa acción y la conducen en pos de concretar el propósito evolutivo de este sistema solar. Versos son expresiones surgidas de arquetipos. Cuando en relación a estos temas decimos que un planeta, un sistema solar, una galaxia o un conjunto de galaxias tienen que expresar su propósito evolutivo, estamos diciendo que esos núcleos deben expresar lo más perfectamente posible el o los arquetipos que brindaron los impulsos de sustentación y exteriorización de los mismos. Estas corrientes de vida cósmica son las encargadas de conducir los universos a su realización evolutiva. Es en esta etapa de transición planetaria que un porcentaje de seres de la superficie del planeta está recibiendo un fuerte entrenamiento destinado a acelerar la trascendencia del estado de conciencia actual que rige la superficie del globo. Es a través de los núcleos internos de los individuos que esta acción de entrenamiento e incentivo para efectivizar esa trascendencia ingresa a la conciencia humana. Toda transformación comienza como respuesta a un proceso vivido en el marco de la conciencia interna. Es en aquellos niveles interiores que el peregrino recorre el sendero de la luz. Aquel camino de superación infinita le entrega la posibilidad de retornar expandido a la fuente dadora de vida. Vamos entonces al primer bloque, pero primero vamos a repetir el título del tema de hoy. Las civilizaciones internas son eslabones de corrientes de vida solar y cósmica. Y el primer bloque se titula Las iniciaciones, mónadas y niveles de conciencia. Una persona le dice a Gagliardo en esta oportunidad, en esta charla acá en Sierra del Cielo, ¿podés hablar de las iniciaciones? Luego se aporta, ¿hay seres intraterrenos en el planeta? ¿Y qué significa mónada? Bueno, vamos a escuchar a Gagliardo, a ver qué nos aporta en esta oportunidad. Las iniciaciones son como escalones que vive la conciencia interna, como el paso por una escuela. Del mismo modo que se va a la escuela o a los niveles medios, o a la facultad o universidad, pasando por escalones, la conciencia interna pasa lo mismo. Las iniciaciones son grados o escalones de lo que se conoce como ascesis, que es el proceso ascensional de la conciencia. Las iniciaciones son escalones de la ascesis. ¿Cuál es la diferencia? Que la ascesis es infinita, pero el fraccionamiento en distintas etapas de la ascesis genera condiciones iniciáticas puntuales. Mientras que la ascesis es infinita, las iniciaciones son limitadas. ¿En qué son limitadas? Limitadas a cada universo. Por ejemplo, el planeta Tierra en su superficie, en este momento, está pasando por un proceso de transición, lo que no quiere decir que las mónadas ligadas a la superficie terrestre, las conciencias espirituales ligadas a la superficie terrestre, no estén pasando por iniciaciones. Al contrario, están en una etapa de transformación de las iniciaciones. En el ciclo anterior, ¿cuántas eran? Fueron 12, fueron 9, ahora son 7 y van a llegar a ser 5. ¿Por qué? Porque a medida que la conciencia se implanta de un modo maduro en el conocimiento y profundización de las leyes del universo, donde transitoriamente está haciendo experiencias evolutivas, se puede ir a una síntesis iniciática. Cuanto más primitivo es un conjunto de conciencias, la subdivisión de esa franja de la ascesis va a ser en mayores escalones. La humanidad pasó por 12 iniciaciones en una etapa. Cuando hizo ciertos procesos de maduración monádica, fue llevada a 9. Siguió avanzando, fue llevada a 7. Sigue avanzando, después de la transición planetaria van a ser 5.
Entonces nos damos cuenta que ya no necesita tantos escalones para ir avanzando en el arco de la ascesis, que es infinito, como decíamos, pero sí tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Las conciencias que tienen que hacer una experiencia en la superficie de la Tierra, cuando llegan a la última iniciación de un ciclo, son llevadas a otro campo de energía donde la ascesis y la subdivisión que conocemos como iniciaciones, los escalones de la ascesis, van a ser otros, en relación a otras leyes, y posiblemente, numerológicamente hablando, van a tener otra subdivisión. Pueden ser 9, pueden ser 11, no importa cuántos. ¿Qué determina la cantidad de escalones de esa franja de la ascesis? Las necesidades y posibilidades de las mónadas que están siendo contenidas en ese proceso. Entonces, las iniciaciones es la manera en que resuelve la vida cósmica ir llevando gradualmente a la ampliación a la conciencia en evolución. Existen iniciaciones de superficie del planeta, iniciaciones del centro del planeta, iniciaciones de los niveles internos. Hay iniciaciones para los seres de la vida intraterrena. Los seres intraterrenos están regidos por aspectos de la ley evolutiva superior que requiere que esa trayectoria de la ascesis esté compuesta en un marco iniciático determinado. Pero los seres intraoceánicos no tienen las mismas iniciaciones que los seres intraterrenos. Están enmarcados en otro contexto. Los seres intraígneos y los seres intraaéreos también pasan por procesos iniciáticos, pero no tienen ninguna cosa que ver. Los 4 niveles internos de civilizaciones planetarias no tienen las mismas iniciaciones. Podrían coincidir en número, pero no en condición. ¿Por qué? Porque ninguna civilización tiene en condición lo mismo ofrecido a nivel iniciático que cualquier otra. En el cosmos no se repite jamás una experiencia iniciática. Las iniciaciones para las mónadas de la superficie de la Tierra, como para las mónadas internas del planeta, todas son exclusivamente determinadas, acondicionadas, previstas como tales, como aprendizaje de las leyes cósmicas, estrictamente en base a las necesidades de esas mónadas. Como no hay conjuntos monádicos que repitan sus necesidades evolutivas en el cosmos, lo que nosotros estamos viviendo hoy en la superficie de la Tierra, iniciáticamente, no fue vivido nunca, es solo vivido por nuestra civilización y no va a ser vivido nunca más. Quiere decir, a tal punto la vida cósmica cuida de nosotros que la forma de guiarnos escalonadamente en el conocimiento, en el detalle de la comprensión y vivencia de las leyes, es único, exclusivo. Monádicamente hablando, quisiera profundizarlo un poco. Si hay mónadas intraterrenas actuando en la superficie del planeta, sí, claro. Muchos transmutados son mónadas de niveles internos del planeta, porque en algunos casos, dada la situación planetaria, no bastaría con que una mónada de la misma superficie planetaria fuera el intercambio monádico en una transmutación. Porque las mónadas de la superficie del planeta, incluso las más elevadas iniciáticamente, de sexta o séptima iniciación, no tienen las condiciones que requiere hoy la cruda situación planetaria. Entonces, del 88 para acá, una cantidad de elementos a nivel de conciencia cósmica interna pasaron mediante transmutación monádica a tomar trajes de superficie, que es la única manera de poder acompañar del modo adecuado este proceso. Mónada. Mónada significa espíritu. Pero, ¿sabes por qué se utiliza mónada en cosmosofía? Porque el término espíritu, en los últimos 200 años, se bastardeó mucho. Vamos a dar un ejemplo claro. ¿Escuchaste hablar del espiritismo? Bien. ¿Qué dicen los espíritas que canalizan los médium? Es una estupidez. El espíritu está polarizado en el segundo subnivel físico-cósmico. La conciencia del traje de luz, o la conciencia espiritual, como se les llama, en el tercer subnivel. En el cuarto subnivel están las almas despiertas. En el quinto subnivel está el mental, que se subdivide en superior e inferior. En el sexto subnivel está el plano astral, que es con lo cual actúan los médium. Quiere decir, los médium dicen que canalizan espíritus cuando lo que están haciendo es canalizar fuerzas y entidades del plano astral. No podés canalizar un espíritu porque el espíritu no ingresa a ese nivel.
ni se pone al alcance de ese tipo de manipulaciones astrales. Entonces, la conciencia, lo que se llama espíritu, que nosotros llamamos mónada, para generar una frecuencia de individualización cósmica diferente, está mucho más arriba. Nosotros estamos subdivididos en 7 niveles, en 7 núcleos de conciencia. El más elevado es nuestra conciencia Adi, el futuro avatar, el regente, la octava mónada, es el más elevado, lo que es la conciencia divina. Por abajo está la mónada, por abajo la conciencia del traje de luz o cuerpo de luz. Por debajo están las almas despiertas polarizadas en el nivel intermedio, en el cuarto que es el intuitivo. En el quinto está la conciencia a nivel mental. En el sexto el astral y en el séptimo el etérico físico, lo que llamamos condición concreta. Entonces imaginémonos que el espíritu que está en el segundo subplano del físico cósmico no tiene nada que hacer en el plano astral. Sin embargo, los médiums y un montón de personas más siguen hablando de espíritus que toman a la gente, que las molestan. El espíritu no tiene ni esa tarea ni esa intención, ni está dentro de su alcance estar paseando por el plano astral. Lo que ocurre en el plano astral son entidades que se conforman de formas pensamiento y formas sentimiento que son liberadas brutalmente por la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué parte de la conciencia humana puede estar en el plano astral? Y por fracciones, por lapsos muy escuetos en este momento en la transición. Cuando muere el cuerpo etérico físico, lo que se desprende del cuerpo etérico físico es la conciencia psíquica. La contraparte superior que se desprende se llama mente, la inferior cuerpo astral. Esa conciencia psíquica que se desprende pasa un periodo de sobrevivencia o supervivencia. La contraparte inferior queda polarizada, transitoriamente, momentáneamente, formando parte de las fuerzas astrales. Y la conciencia mental del desencarnado se liga transitoriamente al campo mental planetario. Gradualmente empieza a disolverse los dos. ¿Quién se disuelve primero? El cuerpo astral. Y luego el cuerpo mental. A partir de ahí, el ego, que sobrevive al proceso, si es necesario, es dirigido nuevamente a la experiencia encarnatoria. Porque el ego no va al astral ni al mental. El ego no muere cuando muere el cuerpo físico. El ego lo que hace es seguir en un proceso de supervivencia y cuando se desprende de esos 3 cuerpos, el mental, el astral y el físico etérico, vuelve a cercanías de la conciencia del alma. Cuanto más evolucionado es un ego y más evolucionada es un alma, cuando queda liberado de los trajes de la personalidad, ese ego se sumerge en el campo vibratorio del alma. Quiere decir, en el campo vibratorio de lo que se conoce como cuerpo causal. Entonces el ego se sumerge hasta un cierto punto, según la relación profunda que haya tenido con el alma. Y se mantiene en el campo energético del alma hasta que se designa nuevamente su encarnación. Ahí vuelve a gestar, vuelve a tener un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo etérico físico, y así sigue la calecita mientras ese ego forma parte de lo que sería un proceso, una curva, estrictamente bajo ley de karma. Ahora nosotros nos estamos yendo para la ley evolutiva superior en la superficie del planeta. Quiere decir que hoy, más que nunca, los periodos de permanencia en el plano astral y en el plano mental son mínimos. Mínimos. El ego está en esos planos mínimamente. En cuanto se disuelven, que es una cuestión de semanas o de meses en algunos casos, antes era de cientos de años, en cuanto se disuelven esos 2 trajes donde todavía el ego está vivificando la situación, la experiencia evolutiva, la cosa vuelve otra vez como lo habíamos dicho. Se acerca a la energía del alma, el alma cuando considera lo vincula nuevamente con una encarnación y así continuamente. Pero hablar de espíritu en el plano astral es una burrada. Entonces, antes, cuando rebuznábamos más que ahora, se consideraba válido. Pero ahora tenemos que entender que el término mónada, aparte, tiene una partícula de síntesis que significa unidad. Hablar de mónada es hablar de la verdadera unidad, lo que quiere decir la verdadera individualidad en un contexto energético determinado. La mónada es la unidad perfecta, es el yo, pero en la vida superior. Cuando desciende esa energía y va para los niveles inferiores, se encapsula parte de esa individualidad superior de la mónada en el yo inferior, en el ego y la personalidad.
Pero vos me estás hablando de ciclos y ciclos más adelante. A la humanidad le falta mucho para eso. Antes de fundirte en unidad, tenés que hacer buen uso de los 7 cuerpos. Quiere decir, nadie puede fundirse en unidad si todavía tiene pendiente la coherencia evolutiva que a cada uno de esos cuerpos le correspondía experimentar. Entonces la deuda que tiene nuestra humanidad, incluso pasando a la ley evolutiva superior, va a hacer que siga en la ley evolutiva superior con ego, con personalidad, nada más que bajo patrones superiores. La síntesis de las civilizaciones intraterrenas, que ya son unidad, no tienen cuerpos como nosotros, algunas están polarizadas en el nivel divino, otras en el monádico, o otras en los 2 niveles, y que se expresan en los niveles inframonádicos cuando es necesario. Pero para eso falta mucho todavía. Ahí en la parte final, Gagliardo hacía mención a la síntesis de las civilizaciones intraterrenas. Y ahora vamos a leer en el cuaderno de notas número 1, la nota número 2, donde Gagliardo va a hablar sobre Erx. Vamos a hacer una síntesis, ¿no es cierto? Una selección de textos. Como siempre decimos, aquellos que sintonizan para profundizar este nuevo conocimiento pueden leer toda la nota. ¿Dónde la pueden bajar, hermano? ¿No es cierto? Esto está en forma gratuita en las redes. Sí, tanto cuaderno de notas como apuntes para el camino están en uxim.org.ar para descargar en la solapa media y biblioteca. Entonces vamos por la lectura de la nota número 2. En los niveles internos de la existencia existe todo un andamiaje de energías que justifica su razón de ser por medio de la asistencia brindada a la conciencia humana. Los centros intraterrenos son el soporte de ese andamiaje del cual hacemos referencia. Ellos sintetizan energías potentes de la vida solar y cósmica y las ofrecen a la humanidad de superficie dentro del contexto más adecuado a su proceso evolutivo. El centro intraterreno de Erx se encuentra en un área montañosa en la provincia de Córdoba, Argentina, en las proximidades del Cerro Uritorco, en un amplio valle contenido en la quebrada de la Luna. Erx trae la vida cósmica a su encuentro con la existencia planetaria. Acerca la conciencia infinita y los principios de consecutividad y multiplicidad de los niveles profundos de la vida única, hasta ahora distantes para nosotros. Erx, junto con Aurora, entrega a la humanidad la experiencia de proyectar en el plano concreto parte de las energías que son inherentes a sus niveles profundos de existencia. En el Valle de Erx, manifestaciones de rango sutil se asoman al lado externo de la vida. En los niveles etéricos más cercanos a nuestra captación, Erx proyecta su luz, incentivando a quienes han sido elegidos para participar de esa experiencia, a permitir que su propio caudal lumínico también se disponga a la liberación. Allí, en las noches de Erx, la conciencia parece recomponer un vínculo perdido en épocas remotas. La religación con la fuente interior deja de ser algo distante y subjetivo. Para quienes están receptivos, la energía de la religiosidad emerge en la conciencia, efectivizando el primer grado de una serie de comuniones que nos señalan el camino de retorno. Cuando nuestro grupo recibió la indicación de implantar su energía en aquella área, aquí donde estamos transmitiendo este programa, ¿no es cierto? Percibimos, dice Gagliardo, que un trabajo de características inéditas no será podido concretar. Aquel trabajo, cuyas bases nos serían reveladas a medida que las etapas preparatorias avanzaran,
se basaría en la implantación de nuevos patrones de vida y de conducta. Las pruebas no dejarán de acompañarnos. Ellas eran el parámetro de nuestra entrega y permitían una relación cada vez más consciente con la acción de la ley de purificación. Vivir el eterno presente dentro del aura de ese espejo es la colaboración requerida por la conciencia planetaria al grupo. Dejar que el peregrino que todos somos prosiga su marcha es un desafío para esta difícil etapa de transición planetaria. Al preparar y asistir a la humanidad en el camino de las iniciaciones, Erx instala en nuestra conciencia, entre otras energías y patrones, los estímulos necesarios para nuestras continuas mudanzas. La ascesis encuentra su mayor representatividad en aquel desplazamiento ascendente y continuo que la conciencia experimenta, ciclo tras ciclo y a medida que su ampliación acontece. De ese modo, cualquier situación que sirviera a nosotros como campo de aprendizaje o servicio, solo podríamos contemplarla como lo que en realidad es, una instancia absolutamente transitoria, cuya extensión o perdurabilidad solo depende del contexto de nuestros ciclos internos, así como de las derivaciones que ellos amparasen. Fragmento de la senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Este segundo bloque se titula Las civilizaciones internas, transformar nuestra vida. Preguntan por las ciudades intraterrenas y cómo cooperar mejor con ellas. También Daniel habla sobre qué es ser miembro activo o pasivo de las jerarquías y de simplificar la vida y la transformación. Vamos a escuchar a Daniel. Una de las cosas que nosotros sugerimos es descartar el término, el rótulo de ciudad. Entendemos por qué es la única manera que tenés de decirlo. Pero, ¿por qué decimos esto? Porque el concepto de ciudad está muy contaminado psíquicamente. Y las civilizaciones internas, no solo las intraterrenas, las intraoceánicas, las intraígneas, las intraaéreas, todas las civilizaciones internas se reúnen en campos de energía, o sea, son un campo de energía, son una entidad, no una ciudad. La forma en que la conciencia humana pudo empezar a entender la existencia de estas civilizaciones fue emparejando para abajo, quiere decir, seguro son una ciudad. Incluso acá muchas personas vienen diciendo, sí, Erx tiene calles de oro, los faroles son de diamantes. A ver, es una ridiculez porque todo lo que nosotros podemos describir como material constitutivo de esos núcleos de conciencia, esas entidades, es meramente material y tridimensional. En esos niveles no existe la materia como en el nuestro. Entonces, primero entender que esas civilizaciones conforman entidades, núcleos de conciencia, más fácil, estados de conciencia.
Y cada una de esas civilizaciones es un estado de conciencia inherente a la distribución y a la captación de energías que el logos planetario, la jerarquía planetaria requieren. Quiere decir, esas civilizaciones tienen un sentido puntual de existencia. Quiere decir, sin esas civilizaciones, sin esos núcleos de conciencia, tanto la recepción como la emisión de energías no podría darse en el planeta, porque asumen en el contexto de la vida planetaria un rol fundamental. Son eslabones de corrientes de vida cósmica o corrientes de vida solar e interplanetaria importantísimos e irreemplazables. Nosotros aquí hablamos comúnmente del Valle de Erx. ¿Por qué? Porque se supone que esta región es el epicentro de uno de esos estados de conciencia, de uno de esos núcleos de conciencia, que es la civilización de Erx. Erx no está compuesto por personas, no está compuesto por nada de lo que la conciencia humana puede identificar. Son energías y entidades. Energías, conciencias, entidades, inteligencias que han llegado a un grado evolutivo que podemos señalar como totalmente ajeno a nuestra forma de entender y vivir. ¿Por qué? Porque trascendieron nuestra forma de vida hace eones. La diferencia evolutiva que existe entre estos seres internos del planeta y la civilización de superficie no es de miles de años, ni es de millones de años. Es inimaginable. Ponerle una cifra sería ridículo. A tal punto la diferencia evolutiva que tenemos con esos seres. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no tienen nada que ver con nuestra forma de vida. Lo único que tenemos en común con esos seres es nuestra esencia, porque la esencia es común a todas las partículas. Nuestro estado de conciencia, nuestra interacción con la sustancia, es totalmente diferente. Esos seres encarnan para el planeta Tierra el funcionamiento de las leyes planetarias y solares. ¿Qué queremos decir con esto? Las jerarquías no cubren roles operativos, meramente operativos y previsibles. Las jerarquías lo que encarnan en su conciencia es la energía, primero, y la ley que se expresa como extensión de la energía. Quiere decir, las civilizaciones internas son herramientas de captación, de preservación y de aplicación de las leyes cósmico-planetarias, en lo inmediato planetarias y solares. Entonces, estamos ante conciencias que se encargan de aspectos de la realidad que para nosotros pasan totalmente desapercibidos. Totalmente. Nosotros tenemos una percepción limitada y distorsionada e irregular de lo que pasa en la superficie del planeta. De hecho, la mayoría de los seres no se da cuenta en qué estado está el planeta. O sea, están continuamente transitando un campo de vida que en cualquier momento se disuelve en su condición actual y lo confirman como que está todo bien. Entonces, tenemos que entender que estos seres están encargados de la sustentabilidad de la voluntad de la energía solar y planetaria para acompañar lo que resta de la transición y aún más, cómo va a iniciar el nuevo ciclo planetario. Entonces, tenemos núcleos de conciencia, estos vórtices de energía, como el de Erx, como el de Aurora, como el de Mir Nayat, el de Iberá, el de Lis y otros tantos más ocultos o revelados que cumplen funciones específicas. Fundamentalmente, en este momento, están haciendo un trabajo de apuntalamiento porque el ser humano apresuradamente está destruyendo lo que tendría que ser preservado hasta que las condiciones estén dadas para el cierre de la transición planetaria. Entonces, vos dijiste de qué manera poder cooperar mejor con ellos. Hay una sola manera, una única manera. Primero, rompiendo fantasías e ilusiones. Nosotros no estamos a la altura de hacer algo con ellos, pero sí estamos con la posibilidad de dejar de interferir a estas conciencias. ¿Cómo podríamos dejar de interferir a las conciencias? Dejando de apostar a la ilusión que tenemos con todo el patrón material, dejando de apostar a toda la ilusión que tenemos respecto a los conocimientos que supuestamente adquirimos respecto a la vida extraterrestre e intraterrena, que la mayoría de esos conocimientos no existen ni sirven para nada. Entonces, lo primero que tiene que hacer un ser es contactar la partícula de su propia conciencia que de un modo limpio, estable y continuo está en contacto con esos seres, con esas conciencias. Esa es tu conciencia interna. En estos momentos, la mónada de cada individuo está en contacto con estas jerarquías
de distintos rangos, desde el planetario, el solar, al galáctico, acorde al proceso evolutivo vivido por el ser. Quiere decir, acorde a su trayectoria evolutiva, acorde a lo que adquirió y acorde a lo que tiene que adquirir. Entonces, estas jerarquías están en continuo contacto para poder generar condiciones vibratorias y energéticas, estímulos a las mónadas de los individuos que les permitan capitalizar corrientes de energía que de otro modo no podrían ser aplicadas entre esas mónadas y los egos y las personalidades. Entonces, ya no se trata de buscar ser un contactado, como en el ciclo pasado, de tener contacto con naves, de estar buscando en los cielos luces. Lo que el ser tiene que hacer seriamente es establecer un vínculo genuino con su propia esencia interior. En ese cosmos interno está dada la actividad de estas jerarquías. Están en contacto continuo. Es ahí donde trabajamos juntos. Hay mónadas de seres de la superficie del planeta, o mónadas de seres que están encarnados en la superficie del planeta. ¿Por qué hacemos la diferencia? Porque hay mónadas que son intraterrenas o que son extraterrestres, que están con cuerpos materiales en el planeta. Entonces, no importa si son de un tipo u otro, pero ya hay mónadas que están en condiciones de ser cooperadores activos de la jerarquía. Quiere decir, miembros activos de las jerarquías. ¿Saben qué significa eso? La mayor parte de los seres en este planeta son miembros inactivos, pasivos de la jerarquía. ¿Por qué? Porque cada individuo, lo crea o no, le guste o no, lo haga o no presente en su conciencia, es miembro interno de una jerarquía, porque no hay forma que una mónada no forme parte de un filamento jerárquico, de un hilo jerárquico, de un canal jerárquico. Todas las conciencias, incluso desde el reino mineral, arrancan siendo parte de jerarquías cósmicas. Y a lo largo de toda la trayectoria evolutiva de una conciencia, no importa por cuántas galaxias, sistemas solares o planeta pase, la vinculación es inalterable con la jerarquía de la cual forma parte. Aquí en la superficie de la Tierra ocurre lo mismo. Solamente que la mayor parte de los seres no es miembro activo de la jerarquía. Quiere decir, es solamente miembro activo en los niveles internos, pero no puede ser miembro activo en el nivel de la personalidad y el ego. ¿Por qué? Porque las metas personales, egoístas e individuales, lo quitan de esa posibilidad. Entonces, lo que un ser tiene que hacer es, básicamente, para entrar en colaboración consciente y más profunda con la jerarquía con la cual está internamente coligado, buscar la vida interna por sobre todo, donarse esa vida interna y esa búsqueda por sobre todo, simplificar su vida, con humildad mirar lo que está presente en su vida y obedecer el retiro de aquello que ya no sirve. Eso va a generar una vinculación, eso va a permitir que la vocación interna, esa vocación de conocer su propia identidad interna, vaya prosperando, se vaya fortaleciendo. Y con esos 2 o 3 tips, el ser tiene para hacer. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo demás, como decía Jesús, se da por añadidura. Si en algún momento un ser que realmente simplifica su vida, transforma sus patrones de vida y de conducta, realmente va generando el crecimiento, acompaña en conciencia el crecimiento de su vocación interior, si ese ser tiene la meta interna, la meta superior y cósmica por encima de cualquier otra meta, si eso realmente prospera en él, a partir de ahí puede ocurrir cualquier cosa con su conciencia. Cualquier cosa, pero hasta que no logra eso, todo es ilusión. Y muchos seres tienen incluso una ingenua ambición espiritual y creen que de determinado modo van a terminar siendo herramientas o contacto o canales de la energía o de las jerarquías o de los extraterrestres, de los intraterrenos, y no va a pasar, porque quien no se transforma, quien no transforma su vida, no genera las condiciones para la síntesis y la comunión interior, que son fundamentales para el proceso. El orden interno es una influencia que empezamos a partir de esto que comentábamos recién. Si tengo vocación interior, me voy a tornar gradualmente depositario del orden interno, y gradualmente voy a trascender el histérico orden psíquico. Porque hay personas que son muy ordenadas, según dice, digamos así, la doctrina planetaria, psicológica y psiquiátrica. Y sin embargo ese orden es compulsivo. El verdadero orden de un ser radica en que él pueda ser alineado por la energía interna que va a hacer que él se encargue de un modo en particular de la realidad.
Si un ser se encarga de un modo en particular de la realidad, entonces está en orden. Si el ser no puede atender la realidad en base al orden interno que busca influenciarlo, todo el orden con el cual él se jacta o del cual se jacta es orden psíquico, quiere decir un orden histérico. ¿Vieron esa gente que cambia las cosas de lugar continuamente porque dice que, no, sentí que tenía que estar en otro lado, y así se la pasan toda la vida? Esa gente que terminó de pintar y el año que viene pinta de vuelta porque quiere otro color. Esa gente que, no, voy a comprar otros muebles porque estos no me gustan. Tienen todo ordenado. Son esos típicos de chaleco que si no entras con los patines no te deja entrar a la casa. ¿Se dice patines todavía? Yo lo viví eso. Entonces, el orden interno es una energía que busca encauzar nuestra vida para que nosotros seamos verdaderos ejecutores del ceremonial de existir. Porque el orden interno es pura ceremonia. El orden histérico no tiene ceremonia, porque es un devaneo histérico precisamente, no hay ceremonia. Hay una cantidad de fracturas de comportamiento, de patrones de vida fracturados que no son de ningún modo ni ceremoniales ni orden. Entonces, a eso nos referimos con orden. Aparte, el ser tiene que ordenarse. Cuando se habla de un ordenamiento, como si se hablara de una logia o se hablara de lo que fuera, donde se hable de ordenamiento, ordenarse significa en realidad eso, alinearse con un aspecto superior de la realidad, con el cual los demás no pueden entrar transitoriamente o vincularse transitoriamente. Sí, las informaciones recibidas a partir del inicio de la transición y cambio de polaridad han sido de cuantiosa y fundamental importancia preparatoria. Pocas de entre ellas ofrecen la síntesis de un modo más sublime que la estimulación orientada al conocimiento del silencio. El silencio es en sí mismo frontera y guardián para este ciclo de la humanidad. Coloca límites precisos cuando aún se lo desconoce y, una vez amado y profundizado, otorga la suficiencia para custodiar el propósito interior del ser al pasar a formar parte de su constitución externa. Al integrar su vibración a nuestros pensamientos y sentimientos, pasamos a sustentarlos por medio de aspectos superiores de la ley. Según un miembro de la jerarquía crística, el silencio será el lenguaje de los elegidos. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Vamos a un silencio bajo formato musical. Leemos ahora entonces la nota número 3 del cuaderno de notas número 1, que habla sobre otro centro intraterreno, Mixtlitlán. Dentro de la actual fase polar planetaria, este centro se expresa como el estado de conciencia regente. En el nivel concreto,
Se puede decir que Mixtlitlán sitúa su parte externa en una región del Perú, dentro del contexto de los Andes amazónicos. Este centro asumió su regencia a partir de 1988, año en que mudó la polaridad planetaria. Un alto porcentaje de las jerarquías que lo conforman participó del centro regente del ciclo anterior, conocido como Shambhala. Mixtlitlán puede ser definida como la civilización intraterrena más avanzada. Sanat Kumara, quien fuera cabeza de la jerarquía en Shambhala, es hoy regente planetario, cuyo asiento está en Mixtlitlán. Para llevar adelante esta tarea, esta alta conciencia necesita hoy expresar energías más elevadas, cuyo patrón vibratorio está simbolizado en el nombre que ella hoy utiliza para revelarse a la humanidad. Sanat Kumara es hoy Amunakur. Este nombre guarda en su vibración aspectos potentes de la energía cósmica. La misma no puede ser limitada a ámbito alguno dentro de la esfera planetaria. Su conciencia es la energía de cohesión para todos los elementos que participan en este universo Tierra. Mixtlitlán significa en lengua cósmica irdín, hombres sabios. Quienes allí moran expresan energías de amor-sabiduría en una gradación que para nosotros es desconocida en la superficie del planeta. La nueva filosofía y la implantación del nuevo código genético, como la captación del propósito superior planetario, son expresiones y actividades asumidas por Mixtlitlán. Mixtlitlán no solo capta el propósito divino del planeta, sino que vela por la vida de las partículas, por medio de las cuales deberá expresarse. Desde el gobierno celeste central llega a Mixtlitlán la energía que todo lo rige. Esta fuente inagotable de impulsos establece la elevación de la existencia planetaria. La luz de Mixtlitlán refulge en nuestro camino. Su esfera de existencia nos habla de aquello en lo cual debemos transformarnos. Último de los bloques del programa de hoy, titulado El silencio es una cualidad interior. Y también Gagliardo nos va a hablar sobre el mundo de los sentidos. Preguntan por el silencio interno y una persona aporta que conoció una persona que decidió no hablar más. Interesante, vamos a ver qué dice Gagliardo de esto. Y otra persona solicita leer un versículo de un libro de Gagliardo titulado La Hermandad de la Luz. Y Gagliardo habla sobre el sonido, los colores y el fuego que lo conduce todo. En realidad el silencio, si no es interno, no es silencio, es mutismo. Nosotros solemos hacer una gran diferencia entre silencio y mutismo. Que una persona puede estar callada 10 años no significa que está haciendo silencio. Posiblemente esté violando el silencio brutalmente, porque nosotros antes de dar por terminado el uso de la palabra histéricamente y enfermizamente, tenemos que aprender a usarla. Y el que decide que no hablar más es una cocarda de la cual se puede jactar porque ya no usa la palabra, es un enfermito. Porque antes de dejar de hablar tenemos que aprender a hablar, saber hablar, rescatar el lenguaje, que el lenguaje responda realmente a la vida interna, que pueda ser una herramienta profunda y efectiva en el tratamiento de la realidad. El lenguaje tiene que ser una herramienta de la vida interna. Entonces, silencio siempre es interior. ¿Y cuál es el entrenamiento con el silencio? Aprender a reflejar esa cualidad o condición interna que llamamos silencio, aprender a reflejarlo en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones. Eso es fundamental.
porque si no, no es silencio, es mutismo. Entonces, a veces en lugares como este o en otros centros filosóficos o espirituales, se puede confundir la ausencia de palabra con silencio, pero en realidad el silencio es una cualidad interior y la ausencia de palabra es un mecanismo de mutismo intencionado por parte de la psiquis. Una psiquis influenciada por el silencio interno no deja de hablar, pero cuando habla, habla. ¿Se entiende? Eso es fundamental. Igual alertamos que no interpretamos nuestro libro, lo tienen que interpretar los que lo leen, ¿eh? El libro es un estímulo a la intuición. Así que lo vas a leer para todos, para que todos profundicemos. Ah, lo tenías preparado todo, ¿eh? A su presencia, su con mayúscula. Exacto, lo significa alabanza. La llama azul es una condición vibratoria jerárquica. En este caso, el azul es un símbolo vibratorio. Tenemos que tener en cuenta que los colores, y los sonidos y otros matices vibratorios energéticos son simplemente símbolos. En el nivel donde estas cuestiones acontecen, no existen colores, no existen sonidos. Lo que nosotros entendemos como colores, sonidos, son códigos vibratorios propios de experiencias kármicas. Uno dice, ¿cómo no existen sonidos? ¿No existen colores? No, no existen porque ellos están en relación a nosotros en varias octavas por encima del contexto vibratorio energético. Lo que las conciencias internas del planeta, las conciencias extraterrestres de avanzada, viven en relación a experiencias energéticas o a la sintonía energética, no es lo que nosotros vivimos, que es muy primitivo. Un color es un patrón vibratorio muy primitivo, un sonido es muy primitivo. Así sea el color más hermoso y el sonido más bello, es simplemente para nosotros que estamos en un condicionamiento kármico. Los seres que están en otras frecuencias tienen una relación, una vivencia de la realidad que para nosotros es inalcanzable. Pero si pudiéramos simbólicamente hablar de una belleza inmensa e incomprensible para nosotros. Cuanto más arriba encontramos las conciencias, la relación con las leyes de armonía y de belleza genuina son diferentes. Nosotros llamamos belleza y armonía y equilibrio a cosas que están muy ligadas al mundo de los sentidos. Y estas conciencias están bajo una síntesis evolutiva donde el mundo de los sentidos ya no es el patrón con el cual definen la realidad. Entonces, el mundo de los sentidos define que a través de la vista tengamos la posibilidad de ver variables energéticas que llamamos colores. Lo mismo a través de notas musicales o de acordes o de composición de acordes y de notas que llamamos música. Pero todo eso es muy básico y es simplemente para acompañar la experiencia primitiva bajo ley de karma. No existen otros niveles de conciencia. No existe. Sin embargo, cuando los seres pudieran necesitar asistencia simbólica de determinados rangos de energía, podrían percibir matices de colores, formas, sonidos, percepciones de todo tipo a través de los sentidos que están organizadas por estas energías y estas conciencias. Es muy común escuchar hablar de las melodías de Erx, seres que a lo largo de los años han manifestado que estando en el Valle de Erx, bajo ciertas condiciones, percibían melodías divinas que no podían narrar, no podían describir, pero que no podían recordar en su constitución, quiere decir, no podían quedar grabadas, pero haberlas recibido, haberlas percibido en ese momento, les demostró que hay unas limitaciones tan grandes en nuestra vida respecto al sonido, a la música y otras cosas. Cuando es necesario, nuestros sentidos pueden ser ocultamente estimulados con símbolos que pueden incurrir en la música, en los colores y en otras cosas. Sin embargo, una condición en un rango superlativo, que es lo que pasa con estas cuestiones, por ejemplo, las melodías de Erx. La llama está representando un aspecto conductivo, el fuego cósmico. Existe una condición ígnea conductiva en el cosmos. El fuego, el patrón ígneo cósmico, es lo que conduce todo. Al principio es medio difícil de entender el concepto. El fuego cósmico se manifiesta en tres niveles: en fricativo, eléctrico solar o cósmico propiamente dicho. Esos son los tres niveles de expresión ígnea a nivel cósmico. La llama azul está representando una cualidad del fuego cósmico que está activa de un modo en particular en lo que llamamos la civilización de Erx.
Y esa llama azul está ligada a un patrón de energía que libera Erx, que es su sello vibratorio que se llama Iruma en Irdin. El Iruma es la cualidad vibratoria de la energía de Erx. Este patrón vibratorio, que acá se denomina la llama azul, forma parte de esa triangulación del patrón de energía de Erx, del Iruma, de lo que se llama llama azul y la condición conductiva del fuego cósmico a través de todos los elementos de los cuales se sirve, como por ejemplo las civilizaciones internas del planeta. Gratitud. Leemos ahora fragmentos de la nota número 4 del cuaderno de notas número 1, donde habla sobre el centro Aurora. Vamos a leer entonces sobre el último de los 3 centros mayores planetarios. Dice Gagliardo, cerrando nuestra revisión de lo que se da en llamar Tríada Mayor, compuesta por Erx, Mixtlitlán y Aurora. Ya Gagliardo en el bloque segundo había nombrado, ¿no es cierto?, los otros 4 centros revelados, completando la séptupla de los precisamente centros revelados. Los mayores son estos 3, los cuales estamos desarrollando, y los otros 4 son Mir-Nayad e Iberá, que junto con estos 3 están en América del Sur, Anutea en Oceanía y Lis Fátima en Portugal. Esos son los centros, 7 centros revelados. Las informaciones sobre este centro Aurora, ¿no es cierto?, guardan para algunos habitantes de esta área del planeta una resonancia de cierto tenor, precisamente por estar él ubicado en los niveles intraterrenos de esta región del Uruguay. Recordamos que estas notas fueron publicadas en uno de los periódicos precisamente de algunos países y uno de ellos era Uruguay. Aurora representa para la conciencia de la humanidad la recomposición del arquetipo. En ella se expresa la esencia cósmica de la energía de cura. Aurora es un centro de cura cósmico con alcances extrasistémicos. Por ser potencialmente el planeta Tierra escuela de curadores, Aurora adquiere en ese sentido un carácter más acentuado como espejo planetario. Como civilización suprafísica, Aurora está compuesta por entidades y seres pertenecientes al linaje de los curadores. También este centro mantiene un estrecho vínculo con ciertas falanges de la jerarquía débica y recibe en su seno a miembros de civilizaciones extraterrestres de avanzada evolución cósmica. Por expresar energías de cura, este centro dimana corrientes de transmutación a todos los sectores de la vida planetaria. No solo el ser humano expresa distintos niveles de desequilibrio y necesita transformarse. En alguna medida, todas las partículas en evolución dentro de este esquema planetario deben acceder a la cura y recomponer su vínculo con el patrón arquetípico. Para acceder a lo que la vertiente de la esencia de Aurora ofrece a la humanidad, el individuo debe contar con 2 energías fundamentales en su conciencia: fe e intención de transformación. Sin ellas, el ser no puede tornarse receptivo de los elementos que internamente son puestos a su disposición. Aurora representa el amanecer que estamos esperando como humanidad. Es la esencia que nos habilita para acoger a una existencia donde la armonía no sea una meta a concretar, sino la base estable de la conciencia. El camino de la cura y el encuentro con la dimanación de Aurora
necesitan para consumarse de nuestra transformación. El tiempo para consumarla es hoy. La energía para llevarla a cabo es inherente a nuestra constitución profunda. Aurora, para aquellos que osen dar ese paso, guarda las llaves de acceso a una nueva conciencia humana. El título del próximo programa, Lo realmente necesario, es una necesidad planetaria. Parece redundante, pero era importante marcar esas dos necesidades. Repetimos, lo realmente necesario es una necesidad planetaria. La senda es cósmica e interna, mas también ha de concretarse en los niveles formales. ¿Buscáis ser eximidos de los distintos tránsitos que la materialidad ofrece? Habréis de comprobar que entregando cada uno de vuestros vehículos para que este universo planetario se transfigure, seréis puestos a prueba. Los hay entre vosotros que de continuo se exhiben como individuos espirituales. Mas solo de exhibición se trata. La búsqueda de reconocimiento espiritual es la peor de las ambiciones. Cuidaos de los traficantes de armonía y paz, pues en la intimidad de vuestro ser y cuando os dispusierais a desenvolver tan hermoso presente, descubriréis tan solo vuestra ingenuidad y falta de discernimiento. Avanzad con valentía. ¿Ignoráis acaso que sois fuego y luz? Nos despedimos en gratitud hasta la próxima semana de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.